El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de mi habitación en Madrid, pero su calidez no lograba penetrar la fría oscuridad que se había instalado en mi corazón. Hacía apenas una semana que había recibido la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Mis padres, Antonio y María Rodríguez, habían fallecido en un trágico accidente de coche en la costa de Marbella. Me levanté de la cama con dificultad, mis ojos hinchados por otra noche de llanto incesante. Mi marido, Javier Sánchez, ya estaba en la cocina preparando café. «Buenos días, Carmen», me saludó con voz suave, extendiéndome una taza humeante. «¿Cómo te sientes hoy?» Tomé un sorbo del café antes de responder. «Como si el mundo hubiera perdido todos sus colores, Javier. No puedo creer que ya no estén aquí». Javier me abrazó con fuerza, y por un momento, me permití hundirme en su calidez. «Lo sé, mi amor. Pero recuerda, estamos juntos en esto. Superaremos esta pérdida, paso a paso». Asentí débilmente, agradecida por su apoyo constante durante estos días oscuros. Poco sabía yo que este era solo el comienzo de una montaña rusa emocional que estaba a punto de comenzar. Esa misma tarde, recibimos una llamada del abogado de mis padres, el señor Martínez. Su voz sonaba solemne a través del teléfono. «Señora Rodríguez, lamento mucho su pérdida», comenzó. «Sé que este es un momento difícil, pero hay asuntos importantes que debemos discutir sobre la herencia de sus padres. ¿Podríamos reunirnos mañana en mi oficina?» Sentí un nudo en la garganta. La idea de lidiar con asuntos legales en medio de mi dolor me parecía abrumadora, pero sabía que era necesario. «Por supuesto, señor Martínez. Estaremos allí». La mañana siguiente, Javier y yo nos dirigimos al despacho del señor Martínez en el centro de Madrid. El edificio de oficinas era imponente, con su fachada de cristal reflejando el cielo azul de la capital. Mientras subíamos en el ascensor, Javier me apretó la mano en señal de apoyo. «Todo saldrá bien, Carmen», murmuró. «Estoy aquí contigo». El señor Martínez nos recibió con una expresión compasiva. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y un traje impecable. Nos indicó que tomáramos asiento frente a su escritorio de caoba. «Señora Rodríguez, señor Sánchez, gracias por venir», comenzó, juntando las manos sobre la mesa. «Sé que este es un momento difícil, pero tengo información importante sobre la herencia de los señores Rodríguez». Asentí, preparándome para lo que fuera a decir. Sin embargo, nada podría haberme preparado para sus siguientes palabras. «Sus padres», continuó el señor Martínez, «eran propietarios de una casa de playa en Marbella. Una propiedad bastante sustancial». Fruncí el ceño, confundida. «¿Una casa de playa? Pero, nunca mencionaron tener una propiedad así». El abogado asintió comprensivamente. «Entiendo su sorpresa. Sus padres adquirieron esta propiedad hace unos años, pero decidieron mantenerla en secreto. Querían que fuera una sorpresa para usted». Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Incluso después de su partida, mis padres seguían sorprendiéndome con su amor y generosidad. «¿Y cuánto vale esta propiedad?», preguntó Javier, su voz teñida de curiosidad. El señor Martínez tosió ligeramente antes de responder. «La propiedad ha sido tasada recientemente. Su valor actual es de 242 millones de euros». El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Javier, a mi lado, se había quedado completamente inmóvil. «Disculpe», tartamudeé finalmente. «¿Dijo 242 millones?» El señor Martínez asintió solemnemente. «Así es, señora Rodríguez. La propiedad es verdaderamente excepcional. Está situada en una de las zonas más exclusivas de Marbella, con vista directa al Mediterráneo y rodeada de jardines exuberantes. La casa en sí es una obra maestra arquitectónica, con todas las comodidades modernas que pueda imaginar». Miré a Javier, buscando algún tipo de ancla en la realidad. Sus ojos estaban abiertos de par en par, una mezcla de shock y algo más que no pude descifrar brillando en ellos. «Esto es increíble», logré articular finalmente. «Pero, ¿por qué nunca nos dijeron nada?
El señor Martínez sonrió suavemente. Sus padres querían que fuera una sorpresa. Planeaban revelárselo en su próximo aniversario de bodas. Lamentablemente. Su voz se apagó, y el peso de la pérdida volvió a caer sobre mis hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, su voz un poco más aguda de lo normal. ¿Qué se supone que debemos hacer con una propiedad así? El abogado se inclinó hacia adelante. Eso, señor Sánchez, depende enteramente de ustedes. La propiedad ahora pertenece a la señora Rodríguez. Pueden venderla, alquilarla, o, si lo desean, podrían mudarse allí. La idea de mudarnos a esa casa de ensueño en Marbella cayó sobre mí como un rayo de luz en la oscuridad que me rodeaba. De repente, vi una oportunidad, un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos de Madrid. Javier, dije, girándome hacia mi marido. ¿Y si nos mudamos? Podría ser exactamente lo que necesitamos. Vi una chispa de emoción en los ojos de Javier. ¿Estás segura, Carmen? Sería un gran cambio. Asentí con determinación. Sí, estoy segura. Creo que es lo que mis padres hubieran querido. Un nuevo comienzo para nosotros. El señor Martínez sonrió. Si esa es su decisión, puedo comenzar con los trámites necesarios de inmediato. La propiedad está lista para ser ocupada en cualquier momento. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Empacar nuestras vidas en Madrid, despedirnos de amigos y familiares, arreglar el traslado de nuestros trabajos. Afortunadamente, tanto Javier como yo podíamos trabajar a distancia. A medida que nos acercábamos a la fecha de la mudanza, sentía una mezcla de emoción y ansiedad creciendo en mi interior. Finalmente, llegó el día. Cargamos nuestro coche con las últimas cajas y nos pusimos en marcha hacia Marbella. El viaje de 5 horas pareció interminable, cada kilómetro acercándonos más a nuestra nueva vida. Cuando finalmente llegamos a la dirección que nos había proporcionado el señor Martínez, me quedé sin aliento. La casa era aún más impresionante de lo que había imaginado. Una imponente estructura de estilo mediterráneo se alzaba frente a nosotros, sus paredes blancas contrastando con el azul intenso del cielo y el mar. Dios mío, susurró Javier a mi lado. Es increíble. Bajamos del coche y nos acercamos a la entrada principal. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. El interior de la casa era un sueño hecho realidad. Suelos de mármol, techos altos, ventanales que ofrecían vistas panorámicas al Mediterráneo. Cada habitación estaba decorada con un gusto exquisito, una mezcla perfecta de lujo y confort. Mientras recorríamos la casa, tomados de la mano, sentí una oleada de emociones contradictorias. Alegría por este regalo increíble, tristeza porque mis padres nunca podrían compartirlo con nosotros, y una determinación renovada de honrar su memoria viviendo una vida plena en este lugar maravilloso. Esa noche, Javier y yo nos sentamos en la terraza, contemplando el atardecer sobre el mar. El cielo se había teñido de naranjas y rosas, y la brisa salada acariciaba nuestros rostros. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó Javier, entrelazando sus dedos con los míos. Respiré hondo antes de responder. Es extraño, Javier. Por un lado, me siento increíblemente afortunada y agradecida. Por otro, no puedo evitar sentir una punzada de culpa. ¿Merecemos todo esto? Javier me atrajo hacia él, besando suavemente mi frente. Tus padres querían esto para ti, para nosotros. La mejor manera de honrarlos es vivir plenamente y ser felices aquí. Asentí, permitiendo que sus palabras me reconfortaran. Tienes razón. Es solo que, todo ha cambiado tan rápido. Hace un mes, estábamos viviendo nuestra vida normal en Madrid, ¿y ahora? Ahora estamos comenzando un nuevo capítulo, completó Javier. Juntos. Esa noche, mientras me acostaba en nuestra nueva y lujosa cama, mirando el techo adornado con molduras intrincadas, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Esta casa, este nuevo comienzo, era un regalo precioso. Pero algo en mi interior me advertía que los grandes cambios a menudo traen consigo desafíos inesperados. Poco sabía yo en ese momento cuán proféticos serían esos pensamientos.
La paz y la tranquilidad de nuestros primeros días en Marbella pronto se verían interrumpidas de la manera más inesperada y perturbadora posible. Mientras me quedaba dormida, arrullada por el sonido distante de las olas, no tenía idea de que nuestro paraíso recién descubierto pronto se convertiría en el escenario de una batalla que pondría a prueba no solo nuestro matrimonio, sino también mi propia fuerza y determinación. La herencia inesperada de mis padres nos había abierto las puertas a un mundo de lujo y posibilidades. Pero también había abierto la caja de Pandora, liberando fuerzas que amenazarían con destruir todo lo que amaba. Sin embargo, en ese momento, mientras me hundía en un sueño profundo, todo lo que sentía era gratitud y esperanza. Gratitud por el regalo final de mis padres, y esperanza por el futuro brillante que Javier y yo construiríamos juntos en esta casa de ensueño junto al mar. La primera semana en nuestra nueva casa en Marbella pasó como un sueño. Javier y yo nos dedicamos a explorar cada rincón de la propiedad, maravillándonos con los detalles lujosos y la vista impresionante del Mediterráneo. Cada mañana, despertábamos con el suave sonido de las olas y el aroma salado del mar. Parecía que finalmente habíamos encontrado nuestro paraíso personal. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. El domingo por la mañana, exactamente una semana después de nuestra llegada, fui arrancada de mi sueño por un estruendo ensordecedor proveniente de la entrada principal. Me incorporé de golpe en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. Javier, llamé, pero mi marido ya no estaba a mi lado. Confundida y alarmada, me puse una bata y salí corriendo de la habitación. Lo que vi al llegar al vestíbulo me dejó paralizada. La puerta principal estaba abierta de par en par, y una procesión de personas estaba entrando, cargando maletas y bolsos como si fueran los dueños del lugar. Al frente de esta invasión inesperada estaba una mujer que reconocí al instante, Dolores, mi suegra. Dolores era una mujer imponente, con el pelo teñido de un rubio artificial y siempre vestida como si fuera a una gala de premios. Su rostro, estirado por múltiples cirugías plásticas, lucía una sonrisa triunfal mientras dirigía el caos a su alrededor. «Ah, Carmen, querida», exclamó al verme, su voz empalagosamente dulce. «¡Qué alegría verte! Espero que no te importe que hayamos venido a visitaros. La familia debe estar unida, ¿no crees?». Sentí que mi mandíbula caía. «Dolores», logré articular finalmente, ¿qué está pasando aquí?». Antes de que pudiera responder, vi a Javier emergiendo de entre la multitud. Su rostro estaba pálido, y había una expresión en sus ojos que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Resignación? «Carmen», dijo, acercándose a mí con cautela, «mi madre pensó que sería buena idea reunir a toda la familia para celebrar nuestra mudanza». «Es una sorpresa». «Una sorpresa», repetí, aturdida. Miré a mi alrededor, reconociendo ahora a los invasores. Estaban los padres de Javier, sus hermanos con sus respectivas parejas e hijos, e incluso algunos primos lejanos que apenas conocía. Dolores se acercó, enlazando su brazo con el mío como si fuéramos las mejores amigas. «Vamos, querida, no pongas esa cara. ¿No es maravilloso? Todos juntos en esta casa preciosa. Y hay tanto espacio. Estoy segura de que no te importará que nos quedemos una temporada». Sentí que me faltaba el aire. «¿Una temporada?», repetí, mi voz apenas un susurro. «Oh, sí», continuó Dolores, guiándome hacia la sala principal mientras el resto de la familia seguía entrando y dispersándose por la casa. «Ya sabes cómo es el verano en Madrid, tan caluroso e insoportable. Y cuando Javier nos contó sobre esta maravilla de casa, bueno, simplemente no pudimos resistirnos». Miré a Javier, buscando alguna explicación, algún indicio de que esto era una broma elaborada. Pero mi marido evitó mi mirada, ocupado repentinamente en ayudar a su hermano con una maleta particularmente grande. «Dolores», dije, intentando mantener la calma, «aprecio que quieran visitarnos, pero esto es demasiado repentino. No estamos preparados para recibir a tanta gente. Quizás podríamos organizar algo para más adelante». La sonrisa de Dolores se tensó, y por un momento vi un destello de algo frío en sus ojos. «Oh, Carmen, no seas así. La familia es lo más importante, ¿no crees? Además, esta casa es enorme. Hay suficiente espacio para todos. Y no te preocupes por nada, nos ocuparemos de todo».
Tú solo relájate y disfruta de la compañía. Antes de que pudiera protestar más, Dolores se giró hacia el resto de la familia. Muy bien, todos. Vamos a instalarnos. Carmen y Javier son tan generosos que nos han invitado a quedarnos todo el tiempo que queramos. Que empiece la fiesta. Un coro de vítores y risas llenó la sala. Vi con horror cómo tíos, primos y sobrinos comenzaban a reclamar habitaciones, arrastrando maletas por los pasillos de mármol y dejando huellas de arena en las alfombras persas. Me volví hacia Javier, que finalmente se había acercado a mí. ¿Qué está pasando? Sí sé. ¿Tú sabías de esto? Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, cariño. Mi madre me llamó anoche, dijo que quería darnos una sorpresa. No pude decirle que no. ¿No pudiste decirle que no? Repetí, incrédula. Javier, esta es nuestra casa. No pueden simplemente invadirnos así. Lo sé, dijo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Pero ya conoces a mi madre. Una vez que se le mete una idea en la cabeza. Además, solo será por un tiempo. Se cansarán pronto y se irán, ya verás. Quise gritar, quise echar a todos de mi casa, pero me contuve. En cambio, respiré hondo y dije, está bien. Pero esto no puede durar mucho, Javier. Hablaremos de esto más tarde. Los días siguientes fueron un caos total. La paz y tranquilidad que habíamos disfrutado se evaporó completamente. La casa, antes un santuario de lujo y serenidad, se convirtió en un campamento ruidoso y desordenado. Los niños corrían por los pasillos, gritando y riendo. Los adultos se apoderaron de la piscina y la playa privada, llenando el aire con música a todo volumen y el olor a carne asada. Botellas de vino vacías y platos sucios aparecían en cada superficie. Intenté mantener el orden, pero era una batalla perdida. Cada vez que limpiaba una habitación, aparecía un nuevo desastre en otra. Dolores, mientras tanto, reinaba sobre el caos como una reina benevolente, siempre con una copa de champán en la mano y una sonrisa condescendiente en los labios. Oh, Carmen, no te estreses tanto, me decía cada vez que me veía limpiando o recogiendo. Relájate y disfruta. Para eso están las vacaciones. Pero esto no eran vacaciones para mí. Era una pesadilla. Una tarde, mientras intentaba trabajar en mi laptop en el estudio, el único lugar de la casa que aún no había sido invadido, escuché una conversación que me heló la sangre. Esta casa es una maravilla, decía la voz de Luisa, la hermana de Javier. No puedo creer que Carmen haya tenido tanta suerte. ¿Te imaginas vivir aquí todo el año? Bueno, quién sabe, respondió la voz de Dolores. Las cosas cambian. Quizás pronto esta casa tenga nuevos dueños. Me quedé helada. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera escuchar más, las voces se alejaron, perdiéndose entre el ruido general de la casa. Esa noche, cuando finalmente Javier y yo nos retiramos a nuestra habitación, el único espacio que habíamos logrado mantener como nuestro, exploté. Esto no puede seguir así, Javier, dije, mi voz temblorosa de frustración contenida. Han pasado 2 semanas y no hay señales de que se vayan a ir. Esta es nuestra casa, no un hotel gratuito para toda tu familia. Javier suspiró, evitando mi mirada. Lo sé, cariño. Hablaré con mi madre mañana, lo prometo. Pero al día siguiente, nada cambió. Y al siguiente tampoco. Cada vez que le preguntaba a Javier si había hablado con su madre, siempre tenía una excusa: estaba ocupada, no era el momento adecuado, mañana será mejor oportunidad. Mientras tanto, la situación empeoraba. Empecé a notar pequeños cambios en la casa. Cuadros que yo había elegido cuidadosamente desaparecían, reemplazados por fotos de la familia de Javier. Mis libros fueron retirados de las estanterías para hacer espacio para souvenirs kitsch y figuritas de porcelana que Dolores insistía en coleccionar. Una mañana, entré en la cocina para encontrar a Dolores dando instrucciones a una mujer que no reconocí. ¿Quién es ella?, pregunté, confundida. Oh, Carmen, querida, respondió Dolores con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esta es Martina, nuestra nueva ama de llaves.
Pensé que necesitabas ayuda con la casa, considerándolo abrumada que pareces últimamente. Sentí que la rabia bullía en mi interior. Dolores, no puedes ampliamente contratar personal sin consultarnos. Esta es nuestra casa. La sonrisa de Dolores se volvió fría. Vamos, Carmen. Somos familia. Y la familia se ayuda mutuamente. Además, con una casa tan grande, necesitas ayuda. No puedes manejarla tú sola. Quise gritar, quise echarla de mi casa en ese mismo momento. Pero antes de que pudiera decir nada más, Javier entró en la cocina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de su madre a mí. Nada, cariño, respondió Dolores antes de que yo pudiera abrir la boca. Solo le estaba presentando a Carmen, a nuestra nueva ama de llaves. ¿No es maravilloso? Ahora Carmen podrá relajarse más. Vi cómo Javier asentía, aceptando la explicación de su madre sin cuestionarla. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Dónde estaba el hombre con el que me había casado? ¿El hombre que siempre había estado de mi lado? Esa noche, mientras yacía en la cama incapaz de dormir, escuché risas y conversaciones provenientes del piso de abajo. La familia de Javier estaba teniendo otra de sus fiestas nocturnas, como si la casa les perteneciera. Miré a Javier, profundamente dormido a mi lado, y sentí una punzada de resentimiento. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo mientras nuestra vida se desmoronaba a nuestro alrededor? Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Si Javier no iba a hacer nada al respecto, tendría que tomar las riendas de la situación yo misma. No iba a permitir que me arrebataran el último regalo de mis padres, ni que me hicieran sentir como una extraña en mi propia casa. Mañana, me prometí, las cosas iban a cambiar. No sabía cómo exactamente, pero estaba determinada a recuperar el control de mi vida y de mi hogar. Con ese pensamiento, cerré los ojos, preparándome mentalmente para la batalla que se avecinaba. Esa noche, el sueño me eludía por completo. La casa, antes un santuario de paz, ahora vibraba con los ecos distantes de risas y música provenientes del piso inferior. Javier dormía profundamente a mi lado, aparentemente inmune al caos que nos rodeaba. Después de dar vueltas en la cama durante lo que parecieron horas, decidí que necesitaba aire fresco. Con cuidado de no despertar a Javier, me levanté y me puse una bata de seda. Salí silenciosamente de la habitación, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el frío mármol del suelo. Mientras bajaba las escaleras, los sonidos de la fiesta se fueron apagando gradualmente. Parecía que la mayoría de la familia finalmente se había retirado a dormir. Me dirigí hacia la cocina, pensando en prepararme una taza de té para calmar mis nervios. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar, escuché voces susurrando. Me detuve en seco, reconociendo inmediatamente la voz de Javier. ¿Cuándo había bajado? Lo había dejado profundamente dormido en nuestra cama. Mamá, el plan funcionó perfectamente, susurraba Javier. Mañana, pasaremos a la siguiente fase. El corazón me dio un vuelco. ¿Plan? ¿Qué plan? Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta de la cocina, conteniendo la respiración para no hacer ningún ruido. Excelente, hijo mío, respondió la voz de Dolores, destilando satisfacción. Sabía que podía contar contigo. Esa tonta de Carmen no sospecha nada, ¿verdad? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Tonta? ¿Yo? ¿Qué estaba pasando aquí? No sospecha nada, confirmó Javier, y pude detectar un tono de culpabilidad en su voz. Pero mamá, ¿estás segura de que esto es necesario? Carmen es mi esposa, después de todo. Dolores soltó un bufido de desprecio. Javier, cariño, ya hemos hablado de esto. Esa mujer no es digna de ti ni de esta fortuna. ¿Crees que sus padres trabajaron duro para conseguir esta casa? No, fue pura suerte. Y ahora, gracias a tu matrimonio con ella, tenemos la oportunidad de tomar lo que nos corresponde. Me tapé la boca con la mano para ahogar un jadeo de sorpresa. ¿Tomar lo que les corresponde? ¿Estaban planeando robarme mi herencia? Lo sé, mamá, respondió Javier con un suspiro.
Es solo que, a veces me siento mal por engañarla así. No seas débil, hijo, espetó Dolores. Recuerda por qué estamos haciendo esto. Una vez que tengamos el control de la propiedad, podremos venderla y repartir el dinero entre toda la familia. Piensa en tus hermanos, en tus sobrinos. Todos viviremos como reyes. Tienes razón, concedió Javier después de una pausa. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana, empezaremos a presionar más fuerte, explicó Dolores. Yo me encargaré de hacer la vida de Carmen un infierno aquí. Tú debes seguir actuando como el marido preocupado pero indeciso. Poco a poco, la iremos desgastando hasta que no pueda más y decida irse por su propia voluntad. ¿Y si no funciona?, preguntó Javier. Hubo un momento de silencio antes de que Dolores respondiera, su voz fría como el hielo. Entonces pasaremos al plan B. Tengo algunos contactos que pueden hacer que ciertos accidentes ocurran. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El hombre que amaba, el hombre con el que me había casado y con quien había planeado pasar el resto de mi vida, estaba conspirando contra mí con su propia madre. Y no solo eso, sino que también estaban considerando lastimarme si su plan inicial fallaba. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo, me alejé silenciosamente de la puerta de la cocina. Subí las escaleras lo más rápido que pude sin hacer ruido, mi mente un torbellino de emociones y pensamientos caóticos. Una vez de vuelta en nuestra habitación, me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no me había dado cuenta de que el hombre que dormía a mi lado cada noche era capaz de tal traición? Miré a Javier, que había vuelto a la cama sin que yo me diera cuenta. Dormía plácidamente, su rostro relajado y sereno. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de lo que acababa de hacer? ¿Después de conspirar para robarme todo lo que tenía? Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. Me sentía traicionada, utilizada, completamente sola. Por un momento, consideré despertarlo, confrontarlo, exigirle explicaciones. Pero algo me detuvo. Si lo enfrentaba ahora, perdería la única ventaja que tenía, el elemento sorpresa. No, decidí. No podía dejar que supieran que los había descubierto. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Si iban a jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pasé el resto de la noche en vela, mi mente trabajando frenéticamente. Repasé cada momento de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Había sido todo nuestro matrimonio una farsa, un elaborado plan para apoderarse de la fortuna de mis padres? Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, ya había tomado una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a permitir que me arrebataran lo único que me quedaba de mis padres. Iba a luchar, y lo haría con todas mis fuerzas. Lo primero que necesitaba era aliados. No podía confiar en nadie de la familia de Javier, eso estaba claro. Pero tal vez el señor Martínez, el abogado de mis padres, podría ayudarme. Él conocía todos los detalles legales de mi herencia. Si alguien podía ayudarme a proteger lo que era mío por derecho, era él. Con esa idea en mente, me levanté de la cama justo cuando Javier comenzaba a despertar. Me miró con ojos adormilados y una sonrisa que ahora me parecía falsa y calculadora. «Buenos días, cariño», murmuró. «¿Has dormido bien?» Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para devolverle la sonrisa y no dejar traslucir la tormenta de emociones que rugía en mi interior. «Sí, muy bien», mentí. «Voy a darme una ducha». En el baño, dejé que el agua caliente cayera sobre mí, esperando que de alguna manera pudiera lavar la sensación de suciedad y traición que me envolvía. Mientras me duchaba, comencé a elaborar mi plan. Lo primero era contactar al señor Martínez sin levantar sospechas. Necesitaba una excusa para salir de la casa sin que nadie me acompañara. Quizás podría decir que iba de compras. Cuando salí del baño, Javier ya se había ido. Podía escuchar el bullicio familiar proveniente de la planta baja. Otro día de caos y manipulación estaba comenzando. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras,
preparándome mentalmente para enfrentar a mis enemigos. En la cocina, Dolores ya estaba dando órdenes a diestra y siniestra, actuando como si fuera la dueña de la casa. «Ah, Carmen, querida», me saludó con falsa dulzura. «Justo estábamos hablando de ti. Pensábamos que hoy podríamos redecorar un poco la sala de estar. Esas cortinas que elegiste son tan sosas. Necesitamos algo con más vida, ¿no crees?». Sentí que la ira bullía en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. En realidad, Dolores, dije con una sonrisa forzada, tenía planes para hoy. Voy a ir de compras al centro. Vi un destello de contrariedad en los ojos de Dolores. Oh, pero querida, ¿no preferirías quedarte y pasar tiempo con la familia? Además, con todo lo que hemos gastado últimamente, quizás debería ser más cuidadosa con el dinero. Tuve que morderme la lengua para no estallar. Ella, preocupada por mis gastos después de haber invadido mi casa y vivir a mi costa. Aprecio tu preocupación, Dolores, respondí con toda la calma que pude reunir, pero creo que puedo manejar mis propias finanzas. Volveré para la cena. Antes de que pudiera protestar más, salí de la cocina y me dirigí al garaje. Mientras conducía hacia el centro de Marbella, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no me había dado cuenta antes de la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban? Aparqué frente al edificio de oficinas donde trabajaba el señor Martínez. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar mis nervios. Necesitaba estar tranquila y coherente para explicarle la situación. El señor Martínez me recibió con una sonrisa amable, pero su expresión cambió a preocupación cuando vio mi estado de agitación. «Señora Rodríguez, ¿está todo bien?». Me derrumbé en la silla frente a su escritorio. «No, señor Martínez. Nada está bien. Necesito su ayuda urgentemente». Durante la siguiente hora, le conté todo lo que había descubierto. La invasión de la familia de Javier, la conversación que había escuchado, las amenazas veladas. El señor Martínez escuchó atentamente, su rostro volviéndose más grave con cada palabra. «Señora Rodríguez», dijo finalmente cuando terminé mi relato, «lo que me está contando es muy serio. Estamos hablando de una conspiración para despojarla de su herencia, posiblemente incluso de amenazas contra su seguridad personal. Debemos actuar rápidamente». Sentí un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Por primera vez desde que había descubierto la traición de Javier, sentí que no estaba completamente sola. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, desesperada por tener un plan de acción. El señor Martínez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Lo primero que debemos hacer es asegurar legalmente su propiedad. Afortunadamente, sus padres fueron muy previsores al establecer el fideicomiso. Pero necesitamos tomar medidas adicionales para protegerla». Pasamos las siguientes horas discutiendo estrategias legales, medidas de seguridad y pasos a seguir. Cuando finalmente salí de su oficina, me sentía más fuerte y más preparada para enfrentar lo que viniera. De vuelta en el coche, miré la hora y me di cuenta de que pronto sería la hora de la cena. Tendría que volver a esa casa llena de traidores y fingir que todo estaba bien. La idea me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. Por ahora, el secreto era mi mejor arma. Mientras conducía de vuelta a la que una vez consideré mi casa de ensueño, una nueva determinación se apoderó de mí. Ya no era la ingenua Carmen que se había mudado aquí hace apenas unas semanas. Ahora era una mujer dispuesta a luchar con uñas y dientes por lo que era suyo. Javier, Dolores y el resto de su familia codiciosa no sabían lo que les esperaba. Pensaban que era una presa fácil, una tonta manipulable. Pero estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Con una sonrisa de anticipación, aparqué el coche en el garaje. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para ganar. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Me desperté antes que Javier, como se había vuelto mi costumbre desde que descubrí su traición. Lo observé dormir por unos momentos, tratando de reconciliar al hombre que yacía a mi lado con el conspirador que había escuchado la noche anterior. ¿Cómo podía parecer tan inocente en su sueño? Me levanté en silencio y me preparé para el día que tenía por delante.
Hoy sería el día en que comenzaría a poner en marcha el plan que había trazado con el señor Martínez. Necesitaba ser cuidadosa, astuta y, sobre todo, mantener la compostura. Bajé a la cocina, esperando encontrarla vacía a esa hora temprana. Para mi sorpresa, Dolores ya estaba allí, dando órdenes a la nueva ama de llaves que había contratado sin mi permiso. «Ah, Carmen, querida», me saludó con su falsa dulzura habitual. «Qué bueno verte levantada tan temprano. Estaba pensando que hoy podríamos reorganizar un poco la casa. Esas pinturas que tienes en el salón son tan comunes. Tengo unas ideas maravillosas para redecorar». Sentí que la ira comenzaba a bullir en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. «Gracias por la sugerencia, Dolores», respondí con una sonrisa forzada, «pero me temo que no será posible. Tengo planes para hoy». Dolores frunció el ceño. «¿Planes? ¿Qué planes podrías tener que sean más importantes que pasar tiempo con la familia?». Antes de que pudiera responder, un estruendo ensordecedor resonó por toda la casa. Sonaba como si alguien estuviera rompiendo cosas. Dolores y yo nos miramos por un momento, sorprendidas, antes de correr hacia la fuente del ruido. Lo que vi al llegar a la sala principal me dejó helada. Dolores estaba allí, rodeada de otros miembros de la familia, arrojando mis posesiones por la ventana. Mis libros, mis recuerdos, incluso las fotos de mis padres, todo estaba siendo lanzado sin piedad al jardín. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», grité, incapaz de contener mi furia por más tiempo. Dolores se giró hacia mí, una sonrisa cruel en sus labios. «Oh, Carmen, querida. Solo estamos haciendo un poco de limpieza de primavera. Esta casa necesita desesperadamente un cambio de imagen, ¿no crees?». Vi rojo. Toda la rabia, la frustración y el dolor de las últimas semanas explotaron dentro de mí. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia Dolores, decidida a detenerla con mis propias manos si era necesario. Pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí que unos brazos fuertes me sujetaban. Era Javier, que había aparecido de la nada. «Carmen, cálmate», me susurró al oído. «No hagas una escena». Me revolví en sus brazos, furiosa. «¿Que no haga una escena? Tu madre está destruyendo nuestro hogar». Javier me soltó lentamente, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Carmen, cariño, creo que estás exagerando. Mi madre solo quiere ayudar a mejorar la casa». Fue en ese momento, viendo la complicidad entre madre e hijo, que algo dentro de mí se rompió. Toda la tensión, todo el miedo y la ira acumulados durante semanas, estallaron en una carcajada histérica. Todos en la sala se quedaron inmóviles, mirándome con una mezcla de confusión y alarma. Mi risa resonaba por toda la casa, un sonido casi antinatural en medio del caos. «Oh, esto es ampliamente perfecto», dije entre risas, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Samplemente perfecto. ¿Creen que pueden quitarme todo así de fácil? ¿Creen que soy tan estúpida?». Vi el pánico cruzar por los ojos de Dolores y Javier. Claramente, esta no era la reacción que esperaban. «Carmen», comenzó Javier, acercándose a mí con cautela, «creo que necesitas calmarte. Estás actuando de manera irracional». Eso solo me hizo reír más fuerte. «¿Irracional? ¿Yo? Oh, Javier, querido, no tienes ni idea». Sin dejar de reír, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un número. Todos en la sala me miraban, congelados en su lugar. «¿SR Martínez?» «Sí, soy yo, Carmen. Creo que es hora de poner en marcha nuestro plan». «Sí, ahora mismo». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Dolores. «¿Qué plan?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿De qué estás hablando?». Me giré hacia ella, una sonrisa fría en mis labios. «Oh, Dolores, querida. ¿Creías que eras la única capaz de hacer planes? Lamento decepcionarte, pero he estado un paso por delante de ti todo este tiempo». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Todos nos quedamos inmóviles por un segundo, antes de que yo me dirigiera a abrir. En el umbral estaba el señor Martínez, acompañado por 2 oficiales de policía.
Buenos días, señora Rodríguez, saludó el señor Martínez con una sonrisa profesional. ¿Está todo listo? Asentí, invitándolos a entrar. Los oficiales de policía entraron primero, sus ojos escaneando rápidamente la escena de destrucción en la sala. ¿Qué significa esto?, exigió Dolores, su voz temblando de rabia y miedo. ¿Cómo te atreves a traer a la policía a nuestra casa? ¿Su casa?, repetí, mi voz cargada de sarcasmo. Me temo que está equivocada, Dolores. Esta es mi casa, y ustedes son intrusos aquí. El señor Martínez dio un paso adelante, sosteniendo un fajo de documentos. Señora, se dirigió a Dolores, tengo aquí una orden judicial que prohíbe a usted y a su familia permanecer en esta propiedad. Se les solicita que abandonen las instalaciones de inmediato. Javier se acercó, su rostro pálido. Carmen, por favor, hablemos de esto. Debe haber algún malentendido. Lo miré, sintiendo una mezcla de dolor y desprecio. No hay nada de qué hablar, Javier. Lo escuché todo. Sé sobre tu plan para robarme la herencia de mis padres. Sé sobre tus amenazas. Vi cómo la comprensión y el pánico se extendían por su rostro. Carmen, yo puedo explicarlo. No es necesario, lo interrumpí. Tus acciones han hablado más fuerte que cualquier explicación que puedas dar. Los oficiales de policía comenzaron a moverse por la casa, informando a los demás miembros de la familia que debían abandonar la propiedad. Vi cómo la cara de Dolores se contorsionaba de rabia. No puedes hacernos esto, gritó. Somos familia. Me acerqué a ella, mi voz baja y peligrosa. Tú no eres mi familia, Dolores. Una familia no conspira para robarte todo lo que tienes. Una familia no amenaza con lastimarte si no consiguen lo que quieren. Dolores retrocedió, sorprendida por mi repentina ferocidad. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Durante la siguiente hora, observé en silencio cómo la policía escoltaba a cada miembro de la familia fuera de la casa. Algunos protestaban, otros lloraban, pero todos se fueron. Javier fue el último en salir, lanzándome una última mirada suplicante antes de que la puerta se cerrara tras él. Cuando finalmente se fueron todos, me derrumbé en el sofá, exhausta emocional y físicamente. El señor Martínez se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Lo hizo muy bien, señora Rodríguez, dijo suavemente. Sé que esto no fue fácil. Asentí, incapaz de hablar por el momento. Miré a mi alrededor, viendo el desastre que habían dejado. Libros esparcidos, marcos de fotos rotos, recuerdos destruidos. Era como si un huracán hubiera pasado por mi casa. ¿Qué hago ahora?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. El señor Martínez me miró con simpatía. Ahora, señora Rodríguez, usted reconstruye. Esta es su casa, su vida. Ellos no pueden quitarle eso. Me levanté lentamente, sintiendo como si hubiera envejecido años en solo unas horas. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde yacían mis posesiones destrozadas. Entre los escombros, vi una foto de mis padres, el cristal del marco agrietado pero la imagen aún intacta. La recogí con cuidado, limpiando los fragmentos de vidrio. Mis padres me sonreían desde la fotografía, sus rostros llenos de amor y orgullo. Sentí que las lágrimas comenzaban a caer de nuevo, pero esta vez no eran de rabia o tristeza, sino de determinación. Tiene razón, señor Martínez, dije, volviéndome hacia él. Voy a reconstruir. Y esta vez, será en mis propios términos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté a un equipo de limpieza para que pusiera la casa en orden, reemplacé las cerraduras, y comencé el proceso de divorcio de Javier. Cada acción que tomaba me hacía sentir más fuerte, más en control de mi vida. Una semana después del confronto, estaba sentada en la terraza, viendo el atardecer sobre el Mediterráneo. La casa estaba silenciosa, pero ya no era un silencio opresivo. Era un silencio de paz, de nuevo comienzo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, sentí una sensación de calma que no había experimentado en semanas. Había enfrentado la traición,
la codicia y la manipulación, y había salido victoriosa. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendría que lidiar con las secuelas emocionales de la traición de Javier, reconstruir mi confianza, y aprender a vivir sola de nuevo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Esta casa, este legado de mis padres, ya no era una fuente de conflicto y dolor. Era un símbolo de mi fuerza, de mi capacidad para enfrentar la adversidad y salir adelante. Era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno que escribiría en mis propios términos. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, levanté mi copa en un brindis silencioso. Por mis padres, cuyo amor y previsión me habían dado esta oportunidad. Por mí misma, por haber encontrado la fuerza para luchar. Y por el futuro, con todas sus posibilidades desconocidas. La batalla había sido dura, pero la guerra estaba ganada. Y yo, Carmen Rodríguez, estaba lista para lo que viniera después. La mañana después del confronto amaneció con una calma surreal. El silencio en la casa era casi tangible, un marcado contraste con el caos de las semanas anteriores. Me levanté temprano, como si había vuelto mi costumbre, y me dirigí a la cocina para preparar mi café. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, miré por la ventana hacia el jardín. Los restos de la destrucción causada por Dolores y su familia aún eran visibles, libros desperdigados, marcos de fotos rotos, recuerdos destrozados. Suspiré profundamente, sabiendo que tenía un largo día por delante. Justo cuando estaba a punto de sentarme con mi taza de café, escuché un ruido proveniente de la entrada principal. Mi corazón dio un vuelco, temiendo que Javier o Dolores hubieran regresado para causar más problemas. Con cautela, me acerqué a la puerta, lista para llamar a la policía si era necesario. Para mi sorpresa, al abrir la puerta me encontré cara a cara con Dolores. Pero esta no era la Dolores autoritaria y manipuladora que había conocido. Esta Dolores parecía derrotada, con ojeras profundas y el pelo despeinado. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Por un momento, consideré cerrarle la puerta en la cara. Después de todo lo que había hecho, ¿qué derecho tenía a venir aquí y pedir hablar conmigo? Pero algo en su expresión me detuvo. Había una desesperación en sus ojos que nunca antes había visto. «Tienes 5 minutos», le dije fríamente, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Dolores entró en la casa, sus ojos recorriendo el desastre que ella misma había causado el día anterior. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego cerró la boca y me siguió en silencio hasta la cocina. «Habla», le ordené una vez que estuvimos sentadas en la mesa de la cocina. Dolores respiró hondo antes de comenzar. «Carmen, sé que no merezco tu perdón. Lo que hicimos, lo que yo hice, es imperdonable. Pero necesito que sepas la verdad». Arqueé una ceja, escéptica. «¿La verdad? ¿Ahora te preocupa la verdad?» «Por favor», suplicó, «solo escúchame. Después de eso, si quieres que me vaya y nunca vuelva, lo entenderé». Asentí brevemente, indicándole que continuara. «Todo esto, el plan para quitarte la herencia, fue idea mía», confesó Dolores, su voz apenas un susurro. «Javier no quería participar al principio. Yo lo presioné. Lo manipulé, igual que intenté manipularte a ti». Sentí que mi mandíbula se tensaba. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?» Dolores cerró los ojos, como si el peso de sus acciones finalmente la estuviera aplastando. «Estamos en la ruina, Carmen. Hace años que la empresa familiar está en problemas. Hemos estado viviendo de las apariencias, pretendiendo que todo está bien, pero la verdad es que estamos al borde de la bancarrota». La miré fijamente, tratando de procesar esta nueva información. «¿Y pensaste que robarme mi herencia era la solución?» «Sé que estuvo mal», dijo Dolores, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Estaba desesperada. Pensé que si podíamos conseguir esta propiedad, podríamos venderla y salvar a la familia de la ruina. Pero en el proceso, me convertí en un monstruo. Por un momento, nos quedamos en silencio. Yo, tratando de asimilar esta nueva información, y Dolores, aparentemente hundida en su propia miseria. Finalmente, hablé.
¿Y Javier? ¿Dónde está él en todo esto? Dolores levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Javier está devastado. Se da cuenta de lo que ha hecho, de cómo te ha traicionado. Quería venir él mismo, pero pensé que sería mejor si yo hablaba contigo primero. Sentí una punzada de dolor en el pecho al pensar en Javier. A pesar de todo, una parte de mí aún lo amaba. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora, Dolores? Porque ya no puedo vivir con esta culpa, respondió. ¿Y por qué? Porque creo que mereces saber la verdad. Sé que probablemente no signifique nada ahora, pero lo siento. Lo siento mucho, Carmen. Me levanté de la mesa, necesitando poner distancia entre nosotras. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el mar. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Dolores, dije finalmente, sin voltear a mirarla, aprecio que hayas venido a decirme la verdad. Pero eso no cambia lo que hicieron. No cambia el hecho de que conspiraron para robarme, que me hicieron sentir como una intrusa en mi propia casa, que destruyeron mis recuerdos. Lo sé, interrumpió Dolores, su voz quebrada por el llanto. Y entiendo si nunca puedes perdonarnos. Solo quería que supieras la verdad. Me giré para mirarla. ¿Y qué esperas que haga con esta información? ¿Quieres que te ayude? ¿Que salve a tu familia de la ruina? Dolores negó con la cabeza. No, Carmen. No espero nada de ti. Ya has sufrido suficiente por nuestra culpa. Solo quería ser honesta, por una vez. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, tomé una decisión. Dolores, dije, mi voz firme, quiero que te vayas ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo prometer nada, pero, tal vez, con el tiempo, podamos hablar de nuevo. Dolores asintió, levantándose lentamente. Entiendo. Gracias por escucharme, Carmen. Y de nuevo, lo siento mucho. La acompañé a la puerta en silencio. Justo antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, por favor, habla con Javier. Él realmente te ama. Con eso, se fue, dejándome sola con mis pensamientos turbulentos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Pasé horas hablando con el señor Martínez, discutiendo las implicaciones legales de todo lo que había sucedido. También me sumergí en una investigación exhaustiva sobre la situación financiera de la familia de Javier, confirmando la historia de Dolores sobre su inminente bancarrota. Una semana después de la visita de Dolores, tomé una decisión. Llamé a Javier y le pedí que viniera a la casa. Cuando llegó, su apariencia me sorprendió. Al igual que Dolores, parecía haber envejecido años en solo unos días. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados y rodeados de círculos oscuros. Carmen, dijo en cuanto me vio, su voz cargada de emoción. Yo, no sé ni por dónde empezar. Siéntate, Javier, le indiqué, señalando el sofá. Tenemos mucho de qué hablar. Durante las siguientes horas, Javier me contó su versión de los hechos. Corroboró la historia de Dolores sobre la situación financiera de la familia, y me explicó cómo se había visto atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Sé que no es excusa, dijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo que hice es imperdonable. Te traicioné de la peor manera posible. Pero necesito que sepas que cada momento que pasamos juntos, cada te amo que te dije, fue real. Te amo, Carmen. Y entenderé si nunca puedes perdonarme, pero pasaré el resto de mi vida intentando enmendar mis errores si me das la oportunidad. Lo miré en silencio, mi corazón dividido entre el amor que aún sentía por él y el dolor de su traición. Finalmente, hablé. Javier, lo que hiciste, lo que todos ustedes hicieron, me lastimó profundamente. Confiaba en ti, en tu familia. Y ustedes aprovecharon esa confianza para intentar robarme todo lo que tenía. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Pero, continué,
también entiendo la desesperación que lleva a las personas a hacer cosas terribles. Y a pesar de todo, una parte de mí aún te ama. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y esperanza. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes, advertí. La confianza que teníamos está rota, y llevará tiempo reconstruirla, si es que alguna vez podemos hacerlo. Pero estoy dispuesta a intentarlo, con una condición. Lo que sea, dijo Javier rápidamente. Haré lo que sea, Carmen. Respiré hondo antes de continuar. Quiero ayudar a tu familia. No dándoles dinero directamente, sino invirtiendo en la empresa familiar, ayudándoles a reestructurarla y salvarla de la bancarrota. Javier me miró boquiabierto. Carmen, no puedo pedirte que hagas eso. Después de todo lo que te hemos hecho. No lo estás pidiendo, lo interrumpí. Es mi decisión. Pero si vamos a hacer esto, se hará a mi manera. Quiero tener control sobre las decisiones financieras de la empresa. Y todos, incluida tu madre, tendrán que trabajar para ganarse mi confianza de nuevo. Javier asintió, las lágrimas volviendo a sus ojos. Gracias, Carmen. No sé cómo podré pagarte esto. No lo hago por ti, o por tu familia, aclaré. Lo hago porque es lo correcto. Porque a pesar de todo, creo en las segundas oportunidades. ¿Y por qué? Porque quiero creer que el hombre del que me enamoré todavía está ahí, en alguna parte. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajé incansablemente con el señor Martínez para estructurar la inversión en la empresa familiar de una manera que protegiera mis intereses. Javier y su familia cooperaron plenamente, aceptando todas mis condiciones sin protestar. Dolores, en particular, parecía una mujer cambiada. La vi trabajar más duro que nunca, dedicando largas horas a la empresa y haciendo todo lo posible por demostrar su gratitud y arrepentimiento. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. La empresa comenzó a recuperarse y con ella, las relaciones familiares también. Javier y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso, día a día. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de ira resurgente. Pero también hubo momentos de esperanza, de perdón, de amor renovado. Un año después del confronto, estaba de nuevo en la terraza de mi casa en Marbella, viendo el atardecer sobre el Mediterráneo. Pero esta vez, no estaba sola. Javier estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía. ¿En qué piensas?, me preguntó suavemente. Sonreí, mirando hacia el horizonte. En lo mucho que han cambiado las cosas. En lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y en lo agradecida que estoy de que encontráramos el camino de vuelta. Javier apretó mi mano. Yo también estoy agradecido, Carmen. Cada día. Por ti, por tu fuerza, por tu capacidad de perdonar. Me volví hacia él, viendo en sus ojos el amor y la gratitud que sentía. Sabes, dije, creo que mis padres estarían orgullosos. No solo por cómo manejé la herencia, sino por cómo decidí usarla para ayudar a otros, incluso a aquellos que me habían lastimado. Tus padres criaron a una mujer extraordinaria, respondió Javier, acercándome más a él. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, sentí una paz profunda. El camino había sido difícil, lleno de traiciones y dolor, pero también de redención y segundo comienzos. Esta casa, este legado de mis padres, ya no era una fuente de conflicto. Era un símbolo de perdón, de crecimiento, de amor renovado. Era el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno que estábamos escribiendo juntos, con honestidad y confianza renovada. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, supe que, pasara lo que pasara, estaríamos bien. Porque habíamos enfrentado lo peor y habíamos salido más fuertes. Juntos.